¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que anden bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, ya a esta hora. Imaginaba estar en mi casa preparando la charlita, quizás ya bañado, con alguna remerita un poquito más presentable. Pero bueno, me encuentro en el taller, dado que estoy un poco atrasado con algunos trabajos y cosas que van surgiendo. Por ejemplo, ahora les voy a contar, pero bueno, el armado de una bombita periférica que necesita una familia y estoy con tres bombitas y media que tenía acá en el taller tratando de, bueno, salvar el inducido de una, los campos de otra, la turbina de una, y bueno, tratar de dejar una funcionando para, bueno, mañana poder instalárselas. Ya había estado, bueno, había dado con un inducido que está bueno, que ahora no lo veo porque estuve haciendo un poquito de orden, como acá lo tengo. Había dado con un inducido que está bueno, estaba trabajando este motor, pero bueno, se había quedado clavado y nada, el rulemán que lo estuve sacando con el extractor, todo como corresponde, lo que pasa que bueno, estaba tan clavado que se tuvo que hacer solidario el martillito, pero bueno, no sé si lo van a notar, pero tenía un juego grande que en el funcionamiento del motor, nada, fallaba. Entonces digo, bueno, termino esta bombita, termino de armar este motor y me voy a hacer la charlita para los muchachos, dado que tengo las novedades que había prometido y todo. He hecho un poquito de aerosol porque me puse cómodo y bueno, me están picando los mosquitos. Sí, tengo matafuego, quédense tranquilos que sé que es inflamable todo. Antiguamente prendía el compresor y con la pistola de pintar, si bien nunca fui buen pintor, pero solía rociar Flea y nada, desaparecían inmediatamente. En esas famosas olas de invasiones de mosquitos que había, que hasta el año pasado o hasta el verano pasado tuvimos. Bueno, como les estaba diciendo, se me pasó la hora, son las 9:00 de la noche. Yo a esta hora ya esperaba estar en mi casa, tranquilo, preparando la charlita. En un momento vi la hora y dije, no, bueno, voy a empezar a grabar. Si bien no es el principio de nada, no es el inicio de la reparación, ni el inicio del armado, ni nada. Pero ustedes saben que en mi canal no se le enseña nada a nadie, simplemente muestro lo que hago. Y de paso, bueno, tenemos la charlita que solemos tener entre amigos. Aprovecho a saludar a los amigos de la primera hora. Muy contento de que volvió a comentar el amigo Cobursa. Bueno, está el amigo Tito, Jonathan, Juanqui, los amigos Pablo Lima, Pablo Villa Carlos Paz, el querido Gustavo Pasaro, Manuel, Rubén, Alejandro, Ricardo Abelluto. Gente que está siempre comentando, colaborando en el sentido de una palabra, por ahí en una respuesta, en algún comentario que uno no llega a tiempo. Verdaderamente valoro esa comunidad hermosa que se está dando, sin necesidad de ningún tipo de grupo de WhatsApp, ni nada trambólico, ¿vieron? Nada, que en algún momento me gustaría hacer algo más privado, pero bueno, ya lo vamos a desarrollar el año que viene, tranquilos. El canal cuenta con la colaboración permanente del querido amigo Gregorio Casa, que tiene un canal bastante interesante, espectacular. Me alegra verlo crecer día a día, también me alegra que esté subiendo el contenido que nos tiene acostumbrados. Bueno, contamos con la colaboración de la misma manera del querido amigo Miguel, que está siempre. Bueno, Miguel, además de ser un amigo del canal, es un amigo personal que tengo. Así que nada, les mando un saludo. Y el saludo a los amigos de la primera hora. Por ejemplo, me dio alegría ver comentarios de Lorenzis. Le mando un saludo al amigo de Ituzaingo, Gastón creo que era. Gastón,
te mando un saludo, gracias por estar, gracias por acercarte, lo mismo que Eric, creo que le llamaban el pájaro, puede ser. Bueno, el electroexplorador de México, todos los muchachos servicios eléctricos, les mando un saludo, gracias por estar. Nada, como dije, me quedé en el taller, ya pedí la pizza, voy a comer acá, pero tengo que dejar andando una bombita para mañana. No le puedo fallar a esta gente porque verdaderamente está con necesidad. Si se logra, se logra, si no se logra, no se logra. La idea mía no es enseñarles nada, sino bueno, que me vean desarrollando las tareas que hago. Acá logré dar con un campo que bueno, está marcado como que está bueno, o sea que ya tenemos campo, ya tenemos inducido, turbina, bueno, faltaría dar con un capacitor, pero se llegará hasta donde se llegará. Quería tener la charlita con ustedes, el contacto con ustedes, cotidiano. Quiero que sepan que compré la llave autoajustable. Ya arrancamos mal, pero no vamos a ser prejuiciosos. Yo no sé en qué punto es autoajustable. Se ajusta en el registro que uno le da desde acá. Es la famosa llave que la categorizan como que tomó anabólicos y se transformó en esto, en una especie de... Bueno, quiero que sepan que, o sea, es una decepción anticipada y... o sea, autocumplida. Yo ya sabía que esto me iba a decepcionar porque yo ya había hecho una pequeña toma de contacto, de hecho 3 tomas de contacto, una en una ferretería, que lo conté, una en la bulonera BOM, que me la dejaron tener en la mano, apretar, jugar un ratito, bueno, y otra en el taller de un amigo que la tenía y la probé, bueno, la prueba mínima, la herramienta aguantó. Quiero que sepan que está dura por todos lados, o sea, y ya a simple vista les digo que debería valer 30 pesos menos seguro. Esto, así como lo ven, el que se enamora, esto es así, esto es como las mujeres, está el que la ve horrible e inservible y está el que daría la vida por ella. Bueno, esta unidad para mí está 30 pesos desfasada de la realidad. Vale 42 y fracción que he pagado. Tengo el ticket de mi transferencia, de mi depósito. Así que bueno, nada. A partir de mañana esta unidad va a comenzar a formar parte de la toma de contacto. Como todas las herramientas, va a trabajar en todo lo que amerite esta llave pueda. Obviamente no va a ser de martillo, no va a ser para pelar cables, nada. Siempre mi compromiso con el canal, con ustedes y con las herramientas, llame como se llame, fue en serio, fue el cumplir. Nada, no es culpa de esto si está sobrevaluado a niveles exorbitantes. La primera devolución que les puedo hacer es que ya de movida les aviso que esto para superficies redondas no sirve. Sinceramente hice un par de pruebitas al estilo otro canal. En las superficies redondas patina como loco. No da la torsión como para que aunque sea lo ovalice y lo prense. Pero vamos a ver cómo se comporta en la vida real. Quiero que sepan que les voy a ir haciendo las devoluciones como vengo haciendo con Watford, como vengo haciendo con Hadeber y como vengo haciendo con tantas otras marcas que vengo probando. También estuvo el distribuidor, me dejó el elenco de tubos de 10 a 24 con algunas medidas intermedias quizás faltantes y el elenco de pinzas Blackjack. Quiero que sepan que me vinieron varias unidades, si bien compré pinzas para electricista, ¿no? Hay una diferencia con alicate universal o pinza universal a pinza para electricista. Bueno, quiero que sepan que las que me entregó, las que compré
compré son pinzas para electricista. Hay algunas del modelo antiguo que venían con una especie de pinchecitos, llamémosle, en el grip. Y hay una o dos modelo nuevo. Las estuve mirando levemente, vienen con cierta diferencia justamente en los grip, vienen más lisos. Así que bueno, cuando haga la charlita desde mi casa, dado que el distribuidor estuvo por mi casa ayer, estuvo por mi casa ayer, yo esperaba hacer esta charlita desde mi casa. Nada, esta la retiré de la bulonera, la traje para el taller, así que hoy les muestro esta, que quiero que sepan que considero que tiré la plata. Sí, obviamente. Había un montón de herramientas Inco, un montón de herramientas Ruhlmann, que por la misma plata me hubiese gustado comprarme, pero la palabra dada es la palabra dada. Prometí que la iba a comprar, que la iba a probar. Y bueno, veremos si cumple con las prestaciones. Ya les anticipo que está dura por todos lados. Será buena señal o mala señal, lo veremos. A partir de mañana quiero que sepan que la herramienta empieza a trabajar. Viene en una caja. Considero que herramientas más baratas vienen mejor presentadas. Están los que van a decir: ¿ahora te importan cómo vienen las herramientas presentadas? Y si vos pagás esto cerca de 45, 43 pesos, vas a pretender que venga con un blister un poco mejor. Quizás el amigo Gregorio, en el único aspecto que lo defienda es en ese, dado que bueno, compartimos una visión media parecida sobre esta marca, que está completamente sobrevaluada, lo que se está pagando es el nombre. Soy un convencido que esta unidad, por más resultado que dé, no puede superar los 18 pesos. No puede superar los 18 pesos. Está muy sobrevaluada. Y bueno, nada, será artesanal, harán 3 por día. No sé, desconozco cuántas unidades fabrican por día de herramientas en general. La verdad no me interesan los datos de la fábrica. Sí, por ahí sería interesante, gente que defiende esta empresa, que defiende esta marca, que más allá de recibir los productos y mostrarlos y decir que son geniales y tomaron anabólicos y todo eso, cuenten qué producción tienen, dónde las están vendiendo, porque si fuese una producción gigante, en cada taller debería haber una de estas, una de las de caño y bueno, cuanto menos 5 destornilladores. Son contados los casos que he visto de estas. Pico del Oro, llave para caños, en todo el tiempo que estuve en obra no he visto nunca, sinceramente no he visto nunca. Ojalá de resultado, porque el que puso el billete soy yo. Remarco que está sobrevaluada completamente, pero bueno, nada, ya está. En el momento dudé un poco, cuando la tuve en la mano dije, bueno, no, me compro otras cosas, me compro herramientas 5, hay para mostrar con los muchachos, herramientas Ruhlmann, alguna Eurotech, unidades lindas que resultaban interesantes, pero bueno, la palabra dada es la palabra dada, viene presentada de esta manera, que es como nada. La dejamos a un costado, después la pongo en el bolso correspondiente y mañana ya comienza a cumplir funciones. Les iré dando una devolución. Obviamente sé que no va a explotar como explotó la otra. Fue un caso aislado, la llave de caños. Pero así y todo, por más que cumpla como corresponde, está sobrevaluada. Les anticipo eso y después ustedes gasten la plata en lo que quieran. Bueno, voy a agarrar un pedacito de lija, dado que tengo que asentar un poquito el eje del inducido, dado que, como dije, más allá de usar el extractor,
el extractor como corresponde para sacar el rulemán, le tuve que dar intervención a un martillo, que no es nada malo en este caso, pero por ahí se remachó un poquito, ¿vieron? Entonces, bueno, para que todo entre más o menos en su lugar, vamos a pasarle una lijita suave como para rectificar. Quizás tenga que salir de plano, ir hasta un poquito más adelante en el taller, poner en la agujereadora de banco y bueno, rectificarlo con una lima, pero no está tan feo el ejecito. Así que bueno, quería que sepan eso. A ver si la morcita por ahí lo podemos. La morcita me queda incómodo, pero lo vamos a hacer ahí. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a agarrar un poquito de nafta, solvente, benzina, aguarrás, querosén, cualquier cosa que tengan como para ir limpiando, e incluso un poquito de aceite para ir por ahí lubricando los sellos mecánicos, los retenes, que pueden llegar a tener por ahí goma, obviamente, y nada, que entre en el eje sin lastimar. Yo tengo un rulemán, logré desclavar sin violencia, no fue necesario. Vieron que estas bombitas o duran toda la vida o duran 5 minutos. Bueno, logré desclavar con el extractor un rulemán. Este es el que estaba completamente clavado, tiene juego, no sé si lo logran ver. Bueno, este es el que iría en su reemplazo, un rulemán prácticamente nuevo. Siempre hay que controlar los números, pero bueno, son bombitas que son simétricas la una con la otra. Tiene la misma medida interior, la misma medida exterior. Vienen bajo el número, el código serían 209 y este también. Es 620, 182, 620, 182. Bueno, es el rulemán correcto. Blindado. Vamos a probar el tiraje. Entra un poquito pesado. Capaz que lo tenga que rectificar un poquito a lima, o capaz que le pegue algún golpecito hasta que pase. Que también tenemos que ver la turbina, que pase bien. Bueno, la turbina no va a traer demasiado problema, va enchavetada, pero vamos a pegarle una lijadita. A este eje. La bancada trasera la tenemos armada en este campo. La bancada trasera está colocada. Hoy la verdad que fue un día, había para hacer contenido, estuve utilizando las herramientas, estuve instalando una presurizadora para 2 baños en una bajada de agua fría, dado que el único problema que tenía el cliente es que el lavarropa le tiraba error y bueno, nada, me
me impidió, me encomendó la tarea de ver cómo se podía resolver. Bueno, descubrí que no estaban tan tapadas las bajadas, dado que el flujo de agua no era malo, pero hay que diferenciar flujo de presión o caudal de presión, son cosas distintas. Así que bueno, ahí con la bombita quedó solucionada, trabajaron las mamba negras, la verdad que con buenos resultados. Muchos me cuestionan o me critican cómo o por qué soy tan benévolo con la mamba negra, con la Desgarrator, con la cabeza de culebra mirando al noreste. Yo no soy benévolo con nada. A mí me da el resultado y se cumple la relación precio-calidad. O sea, nada, vale la pena. Por ahora las mamba negras, si alguna se rompe o abandona a mitad de camino, yo lo voy a contar en el canal, obviamente. Así viene siendo hace 3 temporadas. Y vamos para la 4ª. Ya llegará. Esto, comparto con muchos, es tirar la plata. ¿Me hubiese comprado otras cosas? Claro. Pero bueno. Cuando uno dice que va a hacer algo, lo tiene que hacer. Es así. Ojalá dé resultado, quede la herramienta. Ya les digo que es incómoda. Al mejor estilo la marca, bien de chapa, bien dura por todos lados. Superficie redonda no trabaja. La apertura es mínima. Pero bueno, tienen una ingeniería curiosa y un ego grande. Entonces, bueno, si tuvieran un poquito más de humildad, quizás escucharían un poquito más al tipo que hace por ahí varios años que trabaja y por ahí les puede prestar alguna información que les ayude a mejorar. ¿Por qué no? Vamos a clavar de esta forma el rulemán. Una de las cuestiones por las que también me sirve no tener las mordazas en la barberita, no sé si se ve ahí. Vamos a tratar de girar levemente. Ahí. No le vamos a pegar directamente con... Podría buscar la masa de goma. Me quedé un poquito lejos porque estuve cerrando un block, pero siempre hay un taquito de madera que se hace solidario. Y vamos a clavar el rulemán. Ahí ya pasó. Ahí ya pasó. Ya lo tenemos montado en el inducido. Acá esta parte está un poquito, como dije, por ahí, ensanchada en su diámetro. Pero bueno, no fue necesario rectificarlo en la agujereadora. Tenemos el tiraje correspondiente. A ver que no roce nada. Así baja un cachito. Taquito de madera. Que vuelva a ser presente, así lo clavamos un cachito más.
las distancias. Vamos a buscar una bancada. Acá tenía otro rulemán seleccionado que podía haber andado, pero bueno, calculo que esta podría ir. Vamos a lavar un poquito con nafta. La presencia del óxido la tendría que sacar con el cepillo y la amoladora, obviamente, pero no es un óxido grave, dado que funcionó muy poco tiempo esta bombita. Se quemó el inducido. En sí, bueno, se está dando mucho el factor que se derriten los capacitores. Claro, y después al momento de prender nuevamente, se encuentran que no tiene capacitor. Por ende, se quema todo. Pero tendría que esto hacerlo delante de ustedes, pero no estoy haciendo nada del otro mundo, simplemente estoy lavando una de las bancadas. Yo había buscado otro rulemán, capaz que tenga mejor tiraje, pero ya lo armé con ese. Tenía una clienta que, una señora mayor, cuando a uno se le ocurría una idea y por ahí había dudas sobre si era la que correspondía o no, decía, la primera es la que vale. Así que bueno, quedó armado con ese. Veremos. Esto quiero que sepan que es experimental. Nada. Vi unos clientes con necesidad. A ver si por un tiempito les puedo hacer salvar de comprar una bombita de estas. Como he contado varias veces. Bueno, pagan la mano de obra. Después, al tiempito, si están sus posibilidades, obviamente me la devuelven. Y si no, si se quemase, bueno, me van a deber una. Van a tener que comprar una. Esto es así, son las reglas del juego. Yo doy todas las posibilidades posibles, pero no regalo nada. Yo vivo de esto y estos fierros son míos. Lo que pasa es que, bueno, son todos fierros recuperados de clientes. O sea que no tampoco podría exigir demasiado, pero no dejan de ser míos. Yo sé que van a saltar 72.000 personas, que lo arman distinto, que esto, que lo otro, que bla, que blí. Yo lo armo de esta forma. Acá va una gomita. Da la distancia. Porque la original era esta. Son exactamente iguales, son piezas iguales. Por ahí esta está un poquito más nueva. Observen, no tiene óxido. Acá es donde le ponemos la gotita de aceite para que no trabaje en seco. Vamos a buscar un poquito de aceite al tambor. Tengo un balde lleno.
necesitan unas gotitas, nada más. Pero bueno. ¿Y la aceitera, Tano? La aceitera la tengo en el otro sector del taller, con la masa de goma. Estoy cerrando un motor y bueno, vieron que se lubrica cada una de las piezas que uno va armando, que va montando, embujes, bujes, rodamientos. Yo le digo Ruleman, pero bueno, Ruleman es marca. Y ya saltó el señor Patricio Garay con cierta sorna, diciendo que no entendía a qué se refería uno con Ruleman. Está bien, ya sé qué querés decir que es rodamiento. Vamos a poner un poquito de aceite en la pista para que no entre tan clavado. Esperen que busco la latita, que se va a hacer solidaria. Ahí quedó, gira perfectamente. Gira perfectamente, sí. Vamos a agarrar los buloncitos, que de estos tengo varios. Hay unos largos y unos cortos. Son, ven que estuve seleccionando la mejor turbinita, bueno, o alguna de las mejores. Algunas las tengo dobladas porque a veces no se desarma con tanta facilidad, porque esto queda parado con agua. Las vamos a poner inmediatamente en el tarrito con nafta, ahora que lo encuentre. Bueno, ya no lo voy a encontrar, porque ha sucedido lo que tanto me temía. Limpiamos un poquito. Esto va enchavetado, bueno, eso ya todos lo saben. Ahora vamos a buscar la asistencia de una llavecita de 8, un tubo de 8. En una de las que desarmé no iba la llave de 8. Si bien son todas iguales, pero la llave de 8 tocaba. Tuve que utilizar el tubito de 1/4 de 8 milímetros. O sea, porque son tornillos, se podría decir, de 5 milímetros, cabeza hexagonal 8. No son tornillos de 8. Si lo dije, me retracto. No creo haberlo dicho porque soy prolijo en eso. Me cae mal la gente que dice, es un tornillito de 10. Es un tornillito de 10. Bueno, listo, un tornillito de 10. Pero le llaman tornillito de 10 al buloncito que se aprieta con la llave de 10. Y es de 6. Es M6. Pero bueno. Hablando un poco del chapa chapa, me han contado que Panchejo estuvo subiendo algunos videos, estaba con mal humor, aparentemente, sí, quizás, llavecita Irimo de 8, estuvo subiendo algunos videos, me han comentado que algunos ya los ha subido. Yo quiero que sepan que voy a hacer como todos los años, vieron que hago charlitas del pasado para quizás los amigos que se desvelan. También tenía pensado después de las 12, como una fiesta la paso con mis hijas y otra, bueno, con amigos, pero por ahí tampoco quiero condicionar mucho.
a mis amigos con que me tengan que recibir y eso, que si se enteran lo que estoy diciendo me matan, pero por ahí, si voy a ir con ellos o no, es indistinto. Después de las 12 de la noche, hacer un vivo. Sería quizás, ¿por qué no? El último vivo del 2024. El único vivo del 2024 y el primero del 2025. Estaría bueno, también estaría bueno que nos podamos conectar con algún amigo que por ahí no le dé tanto valor a las fiestas y prefiera estar, qué sé yo, en una charlita. Pero bueno, como ya les dije, voy a hacer charlitas del pasado, las voy a resubir. O mejor dicho, las voy a liberar. Subidas ya las tengo. A ver si estos son los tornillos de acá. No tienen demasiada pinta de serlo. Quizás son los otros. Vamos a buscar. Porque no me gusta cómo hagan. Bueno, va a ser difícil que aparezcan. ¿Dónde está la tapita? Tengo que ordenar este taller, tengo que ordenar esta área del banco. Esto no es, son estos. Inevitablemente. Quizás no entraron tan derechitos. Estos yo los veo muy largos para. Estos son para acá. Estos son para acá. Ya lo tenemos. Vamos a centrar la trompa. Ahí calculo que va a estar. Ahí está. Era cuestión de centrar. Cabecita de 8 y lo vamos a ir arrimando suavecito. Sería más rápido con el tubo, pero por supuesto. Tengo ganas de pararme a buscarlo y no, gente. Ya hasta ahora, la verdad que estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Bueno, como ya todos saben, tengo los trabajos dando vueltas que los cuales ya todos, o la gran mayoría de los amigos conocen. Estoy con el tema de la piscina de Larry. Estuve instalando, como dije, esa presurizadora. Vieron que yo divido el día generalmente en 2 trabajos y después me vengo para el taller. Nada, me encontré con esta sorpresa de tener que armar esta bombita. Estoy viendo si encuentro acá en el cementerio de tornillos uno que me está faltando. Pero no uno a mí. A mí me faltan varios. Uno de la bombita. A ver, esperen que lo busco. Si no, obviamente, después se lo repongo. Pero no vamos a hacer crotadas. Porque ustedes son muy sensibles. Aprovecho a mandarle un saludo al amigo Ubaldo. Ubaldo, no fue mi intención faltarle al respeto a la señora Ubaldo o a Ganés, no sé cómo es tu apellido, lo sé, pero no me sale pronunciarlo, Ubaldo. Nada. Todo bien, Ubaldo. Como leí en algún comentario del querido Gregorio, que me lee como un libro, yo te cargo.
estás en otra liga, pero te cargo porque por tu nivel de perfeccionista y ese tipo de cosas. Salta la vieja Martita y empieza. Usted está irascible. Está enojado hasta con el señor Waldo, que es un caballero. Y salta Gregorio y le dice, callate, vieja pete. Bueno, está bien. Cada uno fiel a su estilo. Eso me gusta. Pero no, todo bien con vos, Ubaldo. Sí, no podés negar que bueno, tampoco se puede estar de acuerdo al 100%, ni vos conmigo ni yo con vos. Vos viste, ahí tenés la llave perro, la compré y me podía haber comprado 3 de otras marcas, pero no me arrepiento. Está bien, cuando la tengo en la mano, digo, bueno, que Dios no te castigue, tío. Pienso. Que Dios no te castigue porque es una moneda que estás gastando en algo que no es ni siquiera de tu agrado, pero bueno. Bueno, nada, ya pasó, ya lo hice, era lo que había que hacer y lo hice. Vamos a limpiar el retencito. Se me gastó la nafta. No se me gastó, se me cayó la nafta. Y no tengo ganas de ir a sacarle a las motos. Entonces, bueno, estoy utilizando este poquito que me quedó, que es más que lo necesario. Para bueno. Ponemos el resorte. Este resorte tiene que tener cierta tensión, porque si no puede haber alguna gotita de pérdida. ¿Se le puede dar un poquito de tensión con la mano, Tano, en caso de necesitarlo? Sí, obviamente que sí. Pero son tan nuevos, porque estas bombas a veces duran muchos años, prendiéndolas todos los días, y otras veces no duran nada, ¿no? Bueno, ponemos el retencito. Ponemos el retencito que va muy bien, pero para cumplir con la norma, le voy a poner una gotita de aceite. Notarán que tengo el chimichurri, pero me quedé sin chimichurri. Comprenderán que esto salió muy sobre la hora, sin una preparación. Yo quería hacer la charlita con los muchachos y bueno, vieron cómo es. Aproveché y maté 2 pájaros de un tiro. ¿Qué estás buscando ahora? Sí, el aceite. Acá está. Lo había dejado apoyado sobre el otro banco. Vamos a poner una gotita de aceite. Lo mismo que a este horrincito, que ahora vamos a hablar de ese horrincito, pero en el retencito también. Este es el retencito. Este resorte, si notan que por ahí con el uso, cuando es algo que ya han usado mucho, perdió tiraje, bueno, ahí amerita por ahí estirarlo un poquito o bueno, cambiarlo, ¿no? Vamos a buscar cuál de las 2 turbinitas está más linda. Esta quizás está un poquito más oscura, esta un poquito más clara, que no es lo que importa. Lo que importa obviamente son los dientes. Obviamente son las aletitas. Bueno, yo me quedo con esto. Le vamos a poner la chavetita correspondiente. No es media luna, es una chaveta cuadrada. Pero primero, no me quiero olvidar, le vamos a poner el seguro. Más de uno me está diciendo, el seguro, sí, ya lo pongo. Está bien estudiado, amigos. Esto es armándolo, razonándolo. Es sencillo. Tenemos la arandela de apoyo, la arandela metálica de apoyo, y ahí le mandamos el segurito. Se puede hacer solidaria una pinza para Seger, por supuesto que sí, por supuesto.
El miedo es que salte. Y de esto sí que me quedan poquitos seguritos. Entonces, bueno, ¿se dan cuenta? Pero bueno, acá lo tengo. En este taller las cosas tienen vida. Se puede caer al lado de uno que les puedo asegurar que no lo ven por largo rato. Estoy dando vuelta medio taller y media casa. Ahí puse el segurito. Pero no les estoy enseñando a armar una bomba. Simplemente estoy armando una bomba y teniendo una charla con amigos. Si quieren ver de ese tipo de videos, tienen que ver otros canales. Vamos a utilizar uno de los tantos que tengo, como corresponde, para verificar que todo haya quedado en su lugar, que el anillito haya quedado como corresponde. Bueno, y así quedaría armada la empaquetadura con el eje. Ahora sí es momento de poner la chaveta. Esperemos que no haya quedado lastimado el chavetero, porque si no me voy a ver en la obligación de retocar, quizás un poquito, en alguna arista, la chaveta. No, podría ir. Tendría que pegarle un golpecito. O prensarla con alguna pinza pico del oro. ¿Está usando la picoloro para martillar? ¿Está usando la picoloro para martillar? Tengo martillos de 100 gramos, no tengo necesidad, pero bueno. Ahí ya estaría en su lugar. Si la hacemos bajar, quedaría un golpecito más. Ya ahora la veo más sólida. Saltó. Tengan en mente que estoy armando con 3 motores y medio, uno. Puede que a veces se complique un poquito. Pero no, lo vamos a lograr. No se preocupen. No es la primera mudanza que hago, decía el mudancero. Acá está la chaveta. Menos mal que puse una placa de goma abajo. Queda todo ahí, prácticamente, cuando se caen este tipo de piecitas. Si no, bueno, se hace. De hecho, en el canal yo hice un video, ahora que pienso, haciendo una chaveta a partir de un bulón, de una arandela Grover. Pero evidentemente es un chavetero un poquito más chico. Está, a ver, no haya sido que quedó un pedacito de chaveta de la anterior. Que no haya quedado nada. Porque esta sí la tuve que sacar con el cortafierrito. Acá hubiese sido ideal tener un cincelcito de la calidad que tanto me defraudó, no de esa calidad, de esa medida, ¿no? Pero bueno, todo no se puede mucho. Ahora agarro, le pego una limadita. A ver si me da, porque acá sí voy a necesitar la mordaza.
cosita que quería ver yo. Bueno, al momento de elegir esta tapa no va a haber demasiado problema. Vamos a poner recostada hacia adelante. Vamos a hacer una chavetita. Le vamos a hacer una chavetita un poquito más chica. Esta es para otro chavetero y estoy renegando al divino botón. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar y le vamos a buscar otra. Chavetas, chavetas, chavetas. ¿Dónde tenemos chavetas? Chavetas tenemos, sí tenemos. Ya va a aparecer. A ver si va esta. Esta es más media luna. Esta es más media luna. Esta es más media luna. Ojota ahí, Ojota. La turbinita no la saca más. ¿Por qué? Mostrá, porque si no... No puso nada. No le puso chaveta. No le puso chaveta porque esto es todo show, ¿viste? Es todo show. Te hace que lo arma y es mentira. Está todo ahí puesto así nomás, eso. Después no prende. Se le corta la filmación, se le corta. No es un tipo, ¿viste? Así... Que vos decís, oh, mirá cómo explica. Mirá cómo explica. Si querés que alguien te explique, no es el canal. Yo estoy armando la bombita. Esto es así. Bueno, estoy ahí. Quería ver una posición. Lo que pasa es que si la clavo, va a ser medio irremediable, muchachos, esto. Sí. El separador va para el otro lado, ¿vieron? Yo sabía. Bueno, vamos a sacar.
Vamos a sacarla como corresponde. Tengo el extractor para esto, tengo. Lo fabriqué finalmente. Son 2 tornillitos de 4 con una chapita. ¿Y por qué no lo usaba? Porque no sé dónde está. Entonces, le pegamos unos golpecitos, tranqui. Total no lo clavé del todo. Porque quería justamente ver ese detalle. ¿Esto saben para qué me sirvió? Para sentar la chaveta. Lo hacemos saltar. Listo. Bueno. Ahora lo ponemos en la posición correcta y se termina. Tenemos la chavetita. Vamos de vuelta. Ya sabemos que está dentro. Saludos a los amigos. Saludos al amigo Adriano, al querido amigo Adriano, la verdad. Un maestro, un gran amigo, gran persona, bueno, como tantos amigos que siguen el canal y están siempre opinando, comentando. Gracias de verdad por todo. La verdad, es lindo tener este tipo de seguidores, suscriptores, no sé cómo se dice, yo les llamo amigos, son amigos. Se toman el trabajo de ver una foto que quizás no tenga demasiado que ver con lo que es el contenido del canal, en mi Instagram, de comentar. Por ejemplo, el otro día fue el cumpleaños de mi hija, nada, subí alguna foto, me las han comentado, me han saludado, bueno, eso para mí es muy valioso. Es muy valioso. Se involucran con la historia de uno. Entonces, bueno, lo que está haciendo es renegar un poquito la chaveta, si no ya lo hubiésemos probado. Tengo que ver si tengo un capacitor. Claro, zafa del tema viendo si tiene un capacitor. Voy a tener que limar un cachito. Pero ya entró una vez, va a volver a entrar, ¿vieron cómo es esto? Ahí ya la ponemos en la posición. La clavamos nuevamente. Y ahora ya lo mandamos para allá.
es eso. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a tener que hacerle una mosquita ahí, algo. Ya lo terminamos, muchachos, Estoy simplemente hermanando las piezas porque bueno. Vamos a tener que trabajar un poquito la chavetita. Quiero ver qué le puedo poner que haga de traba. La chavetita esa la voy a tener que trabajar. Y bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Se va a hacer. Ahora sí, ya la perdí completamente. Pero bueno, le haremos una. ¿Va a llevar tiempo? Y sí, va a llevar tiempo. Qué bacán. Porque yo la quiero que la vean andando. No me gusta la onda corta y todo eso. Hacerle un segurito. Segurito de acero. Una trabita. A ver qué puedo conseguir. Yo ya me puse los lompas de estar cómodo. Me saqué los de laburo. Ya estaba cansado. Bueno, pero podemos agarrar un acerito. Ojota que este podría ir, Tiene que ser un poquito más grueso. Un poquito más grueso y ya queda. Miren que hay cosas acá adentro para buscar, pero bueno. Vamos a agarrar este balde. El querido Ubaldo contaba de la madre que escapó de la guerra. Ya esa historia la conozco, amigo. Mi abuelo Antonio, vivió las dos guerras. La verdad, bueno, nada. Ya conocen la historia de cómo llegué acá. Miren, acá hay más tornillos de bomba, increíble. Más tornillos de... Estos son de bomba, miren, por el color. O sea que estamos en la víspera de encontrar la chavetita.
No, sobresale mucho. A ver si es este diámetro. Lo vamos a hacer con esto. Lo vamos a hacer con este pequeño acerito. Vamos con una pinza, una sierrita. Y lo vamos a hacer. ¿Qué va a hacer? Y bueno, se quedaron hasta acá, muchachos, bánquenme. Bánquenme que ya lo termino y vemos si prende. Si prende ya. Mañana lo ven elevando agua. Hoy ya esa parte no la puedo hacer porque obviamente tengo que ir a lo del cliente. No es por nada. Una pincita. Una pincita. Pero yo ya estoy jubilada. Bueno, vení la vuelta. Un ratito. Vamos a sacar un poquito más. Una lijita. ¿Cómo robás con el tiempo, Tano, Bueno. Total. Es un toque. Ya. ¿Cómo es? La rectifico un poquito. Y ya le ponemos esto. Por suerte están viniendo días frescos, días lindos. Pero
ya me parece que la suerte se va a ir acabando. El verano obviamente va a llegar. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Llaveta tenemos. Bueno, vamos a ver cuál de estas dos nos conviene más. Cuál de estas dos nos conviene más. Y que este horrincito esté sano, ¿no? Obviamente. Vamos a poner una gotita de aceite. También me podría poner una gotita de freno químico, pero no es necesario. Va bien. Vamos a poner una gotita de aceite acá. Obviamente el lado de afuera siempre, porque después eso lo toman los clientes, ¿no? Ahí ya lo hicimos coincidir, calculo. No es a ciencia cierta. ¿Qué diferencias hay? Ah, bueno, no. Hay una diferencia sustancial, muchachos. No, está bien. Hay una diferencia, tiene que ir esta. A la fuerza. En esa carcasa va. Tornillitos, ahora sí, ¿dónde están? Acá están.
de este modelo, no me acuerdo si eran para llave 7 o para llave del 8, pero vamos a pensar que son para llave de 8, que ahora no la veo, acá la veo. En mi casa tengo, como dije, los tubos de la línea total para traer al taller y probar. Lo que pasa que bueno, esta charlita pensaba hacerla desde casa, pero como les dije, decidí quedarme un rato más en el taller. Y bueno, no sé a qué hora voy a llegar a mi casa, no sé a qué hora me voy a bañar y por sobre todas las cosas no sé a qué hora se va a subir esto. Pero bueno, no deja. Quiero que quede claro que no les estoy enseñando a hacer nada, no les estoy enseñando a armar una bomba, nada. Estoy armando una bomba que necesito que mañana esté en funciones, buscando 2, 3, o sea, 3 bombas distintas. En una recuperé los campos, en otra el inducido, en otra los rulemanes y en otra la turbinita. El inducido estaba castigado. Vamos a ver si gira. En otra el ventilador estaba derretido, ya me parece que no gira. A tener que aflojar. No, sí gira. Gira y está cumpliendo la función de... Que no toque en ningún lado, pero gira. Ventiladorcito de esto, que lo tenemos por acá. Vienen con una muesca para destornillador en el eje, que eso lo han ido incorporando con los años, porque siempre se quedan clavadas estas bombas. Cuando por ahí pasa un día y medio, 2, una semana, un mes, ya posteriormente ni la prendan porque no arranca. Ese es el ventilador de una, la véntola de una en el cuerpo de otra, con la tapa de otra. A ver si está la tapa de esta. A una de estas la orinaban los perros, entonces no se puede pretender que todo esté flojo. Vamos a buscar un destornillador Phillips, porque intuyo que está sin capacitor. Sí, dicho y hecho, yo ya lo había sacado una vez. ¿Dónde hay un capacitor? Buena pregunta. En esta podría ir uno de 5 microfaradios, quizás 8, no sé, tendría que ver. Pero podría ir. A ver si hay por acá algún capacitor. Estamos tan cerca de probar, muchachos. Ya lo voy a recuperar. Está todo armado. Miren, acá tengo uno. Este es de 8. Vamos a probar. 8. Queda ahí protegido. Bueno. Vamos a pensar que está bien conectado, que están todos los cables en su lugar. Esto obviamente sirve para taparlo. Tenemos la tapita negra y tenemos la tapita del color de la bombilla. Vamos con la que corresponde. Bueno, vamos
ver si tenemos suerte de hacerla arrancar, ¿no? Alicate Watson para pelar los cables. Vamos a sacarle la tapa, porque no entró bien. Esto dura. Pero, nada que no se un pedazo de cable. Vamos a dejar los cables ahí, por la duda, que no toque con nada. Y obviamente vamos a pelar este extremo y lo vamos a conectar. Vamos a probar en el toma que tenemos aquí abajo. Alicate Watson. No estaría funcionando o no estaría llegando corriente. Vamos a probar nuevamente, por la duda. Pero podría ser que algo no vaya a quedar como corresponde. El tema no está acá. El tema tiene que estar acá. El tema tiene que estar acá. Ajá. Ajá. ¿Vieron? ¿Vieron? El tema estaba acá. Esto va así. Ahí. Vamos a probar ahora. Que no se toquen los cables. Bueno. Vamos a armar nuevamente. El capacitor no estaba en la posición que correspondía. Una pata obviamente tiene que ir conectada dentro. Yo pensé que tenía los cables puestos. No tenía los cables puestos.
revés, sí. Al revés. Bueno. Es que también estoy apurado para terminar la charlita y subirla, porque se van a aburrir, ya se van. Pero, en esencia, es un poquito de aceite, cosa que no importa. Después le lavamos bien. Vamos a ajustar nuevamente. Yo la había apretado pensando que por ahí tenía incidencia. Mira bien. Vamos a terminar de apretar. Y bueno, vamos a hacer una pruebita más y ya los dejo, muchachos. Tenemos la bomba para el cliente. Mal que mal. Quedó andando. Por ahí la arme con esta turbina. Por ahí la arme con esta turbina porque hay diferencias de espesores. Una es de 0,5 y la otra es de 0,3. O sea, una es de un cuarto, 0,5 y la otra 0,3. O sea, hay diferencias en algunas partes, pero bueno, ya tenemos el motor funcionando. Después voy a buscar las partes correspondientes y la armaré con esta turbinita. La acción de chupado la hace, créanme. La acción de chupado la hace y la acción de función también. La cuestión de probar. Bueno, gente, no le robo más tiempo. Me hicieron compañía mientras armaba esto, aunque sea para que el cliente pueda zafar. Y nada, espero les haya sido entretenido, aunque sea. Ya tenemos un Frankenstein, un poco de cada bomba. Mañana con la fresca termino de armar algunas cositas y nada. Vamos a poner esta turbina y seguramente le haga una chavetita un poquito más prolija. Pero nada, creo que ya es suficiente. Al menos el motor, que es lo que me interesa, porque el resto es completamente recuperable. De hecho está funcionando. Nada, está todo como corresponde. Les mando un saludo.